Buenas tardes, Lisette, ¿cómo va todo? Bien, ya con un buen clima por estos rumbos. Vos, Ah, Ismael, ¿cómo estás? ¿Qué tal Miami? bueno, eso es una pregunta un poco complicada, pero bueno, hoy con un tipo parece que va a llover, entonces, pero bueno, más o menos vamos sobreviviendo, por eso, bueno, y por eso yo, mi último libro precisamente, que es de memorias y de otros relatos parecidos, se llama Años de Sobrevivencia y queríamos hablar contigo que tú lo Sí, recibiste allá en Francia, ¿eh? sí, y por eso le queremos presentar a tu radio escuchas, pero antes les voy a contar un poco sobre vos, antes de empezar con el libro. Ismael, sos un escritor y educador, y me corregí si me equivoco, director de creatividad en una red de literatura y cine, que ya contamos con cerca de 4 millones de visitas en los 12 años que lleva, ¿verdad? Ya en la web. En los 80 también dirigiste una revista con Reinaldo Arena y otros autores jóvenes de la época. En el 85 recibiste la medalla de plata de la Sociedad de Artes, Ciencia y Letras de Francia y has recibido también una Cinto Fellowship y premio en el Festival de Savannah 2018. Sos un autor con 14 libros publicados. Y ahora vamos a hablar del último que se llama Años de Sobrevivencia, Ismael. Sí, bueno, Y, uh-huh. Años de Sobrevivencia le puse. Empecé las memorias en una historia que no tiene fin, que era una secuela del Silencio de los Doce, que la segunda parte se llamaba Una historia que no tiene fin. Entonces yo, esa segunda parte, que son relatos de tráfico humano y abuso sexual, etcétera, etcétera, horribles. Entonces, el teatro de los horrores, le decía un crítico español, Francisco Martínez Bosch. Y entonces ahí empecé las memorias, que eso le puse Años de Sobrevivencia, más incluir un montón de relatos del tipo de lo que había en el Silencio de los Doce, es decir, relatos de tráficos humanos y eso, algo que nunca se acaba, ¿no? Y entonces, como vi que habían sido bien recibidas, pues seguí. Mira, sí, te iba a decir, iba a comentarle eso a las personas que nos escuchan de que súper apoyo para que suban los libros a Amazon. Claro, deben de hacerlo súper profesional. Para todos los escritores que quieran publicar en Amazon, pues hay que hacerle una revisión, pero es una manera sencilla para poner tus libros y estoy satisfecha porque la impresión y todo lo estético del libro, de verdad que vale la pena y me ha gustado mucho el libro. Aparte que te digo que ya lo leí y me encanta la manera como cuentas y cómo le llamas a estos años de sobrevivencia, cómo fue tu venida a América y como dice Roberto Madrigal, en la década de los 80 en el exilio, que son los dos periodos que Roberto Madrigal, quien hizo tu prólogo, pone que son probablemente los dos periodos más poco documentados de los años posteriores al arribo del catrismo en Cuba. Entonces, ¿cómo vas narrando? De verdad que, mira, me lo leí en un día porque todo me encantó la manera, la narrativa que pones en el libro. Bueno, yo a Roberto Madrigal es un amigo muy curioso, lo conozco hace 40 años. Él me publicó en el año 82 dos de mis libros que saqué de Cuba. Yo saqué tres, La Hostería del Tesoro, que la publiqué en New York, en la editorial Las Américas, y otros dos que me publicó en la editorial Término, allá en Cincinnati, Roberto Madrigal, que no tenía muchos recursos, porque acababa de llegar como yo de Cuba, ¿no? Eso fue en el año 82. La Ciudad Maravillosa, que de maravillosa no tenía nada, y Alicia en las Mil Una Camas. En las ediciones más recientes, ya Alicia en las Mil y Una Camas tienen un prólogo que le hizo Reinaldo Arena. Y yo realmente saqué esos tres manuscritos, que hoy están incluidos como tres novelas, están puestos en Amazon. Reinaldo me lo sacó a través de un amigo que estaba en relación con una francesa que iba y salía y entraba de Cuba. Y me lo guardó Severo Sarduy por cerca de 8 o 10 años. Entonces, a Severo Sarduy nunca lo conocí personalmente. A Roberto Madrigal, que está de este lado, pues Severo Sarduy era
uno de los editores de Edición Disseil, allá en París, ya murió. Y a Roberto Madrigal, bueno, ya te dije que yo lo conozco hace 40 años, pero por teléfono, por Messenger, por email, en persona no lo conozco, no he coincidido porque vive en Cincinnati y yo he vivido, imagínate, New York, New Jersey, California. Que ha sido una amistad de 40 años online. Más o menos, pudiéramos decirlo, por muy buena amistad, porque publicó mis libros, es decir, los encuadró, los publicó allá en Cincinnati cuando no existía Amazon, los de su bolsillo. Y en aquella época pues te cobraban, es decir, por publicar, estoy hablando de los años 80 por ahí. Y por supuesto no habían estas redes sociales pero llegan hasta tantas partes. Sí, claro, ¿Has sentido el cambio, Ismael, de cómo se publicaba antes a lo fácil, se puede decir entre comillas fácil porque también lleva su proceso, que es a publicar hoy en día? Claro, sí, indudablemente, tú bajas el modelo de la misma Amazon. Bueno, te voy a decir cómo yo llegué a Amazon. Esto fue hace, ¿cuántos años fue? Hace como 10 o 12 años, algo más. Entonces, yo te hice, me encuentro en Tampa, la editorial Portilla, tipo muy amable, hablábamos por teléfono, no lo conocí en persona. No sabes cómo es esta época, muchas veces no se conoce en persona. A ti no te conozco en persona, pero no, ya tenemos años de llevar esto y un montón de años de colaborar juntos, sí. Entonces, bueno, y Portilla me publicó como 3 o 4, Matías, en esos momentos no había escrito todavía El silencio de los 12, así que fue hace más de 12, 13 años por ahí. Y entonces él los ponía en Amazon ya. Y entonces él trataba de difundir los libros y eso. O sea, no era un bandido. Pero me acuerdo, fue en diciembre de 2012. Me llama Carlos Rubio, que también publicaba con Portilla. Portilla yo hablaba casi todos los días con él, era un tipo amable. Y me dice Carlos Rubio que en diciembre de 2012 lo agarraron asaltando un banco. Vamos. Wow. Los editores. Nada sencillo. Los editores son bandidos, pero eso ya era una escala mayor. Y entonces, bueno, me empecé a publicar mis libros en Amazon porque dije, bueno, la cosa está así. Pues antes de eso, ya yo estaba tratando de publicar El silencio de los 12, que lo había escrito hace 2 o 3 años antes, el 2010 o el 2011. Y era un problema tremendo. Portilla me los publicó, pero entre las otras pequeñas editoriales me cogieron el manuscrito de esa primera edición que estaba llena de rata y después, bueno, fue ampliada y todo. Y está por ahí, ediciones piratas. El otro día estaba leyendo a Oscar Martínez Molina, que era un cirujano famoso y además de eso es uno de los grandes cuentistas actuales mexicanos. Y fabuloso, que le habían robado los 2 libros, se los habían puesto en piratería por ahí. No se gana tanto con los libros, pero molesta mucho que te roben lo que es de uno, ¿no? Entonces, claro. Y entonces, y así fue que, bueno, decidí seguir años de sobrevivencia, que había empezado las memorias mías, pues seguí con, y además de eso agregué unos cuantos relatos relacionados. Jaime Belechaze me hizo, estamos hablando allá en el año 80 en New York, me hizo la portada de uno de mis primeros libros que se publicó, fue La Hostería del Tesoro. No era mi primer libro escrito, era el tercer libro de los 3 que sacó Reinaldo Arena para allá, que ahora están en 3 novelas, ¿no? Que era con el diseño con alguien vestido de cowboy, ¿verdad? Exacto, porque baratijas en las manos. La Hostería del Tesoro es un western en un país totalitario. Entonces, un día yo iba creyendo por una calle muy céntrica, la calle Monte, una calle céntrica en La Habana, y me encuentro un tipo alto y desgarbado con vendiendo baratijas.
Jaime Berechase no era escritor realmente, era un gran pintor, y entonces me erizó porque lo conocí hace un montón de años. Y después, cuando tenía ya la revista Un Baile en Cuba, pues yo publiqué un libro, es decir, un relato que se llama Mira Justo, porque a Jaime, que bueno, después de ya estaba preso, lo habían cogido preso porque había tirado unas, imagínate, en la Cinemateca de La Habana había tirado unas, ¿cómo se llama? Unos panfletos de eso contra el gobierno, que por supuesto un gobierno comunista no se tumba con panfletos, ¿no? Pero bueno, le metieron 5 años de preso. Bueno. Y después, cuando salió, estaba, bueno, no tenía dónde conseguir trabajo, aunque era un dibujante magnífico y un gran pintor. Y ahí fue cuando me lo encontré vendiendo El Pobre Baratija. Él me hizo la portada, y como yo ese encuentro con él que me impresionó mucho, lo puse en las últimas páginas de La Hostería del Tesoro, que ya te dije es un western en un país totalitario. Él me hizo la portada con un autorretrato de él, con vestido de cowboy y unas baratijas en él. Es una portada fabulosa. Fue la portada de la Hostería del Tesoro. Sí, la primera edición, no fue aquella. Y hoy en día le he visto esa portada. Yo me quedan de esos libros, me quedan 2 o 3, porque yo he dado tantas vueltas. ¿Y has puesto todos tus 14 libros? Los podemos encontrar en Amazon, maestro. Claro, hoy en día La Hostería del Tesoro, junto con Alicia en las Mil y una Cama y La Ciudad Maravillosa, están dentro compuestos como son novelas cortas, están dentro de un solo libro que se llaman 3 novelas en Amazon. Pero claro, la portada esa que publiqué allá en La Hostería del Tesoro, me lo publicó Las Américas, pero la portada la hizo, como ya te dije, Jaime Berechase. Hoy en día las he visto a $1,200, $1,500 ese libro, principalmente porque es una portada de Berechase, y Berechase, como pasa muchas veces en los escritores y artistas, él murió lamentablemente de SIDA. Él murió ya en los años 90 y pico. Lamentablemente, pues bueno, hoy me he visto en $1,200, $1,400 por ahí la portada esa el libro, te lo voy a decirte. Pero principalmente lo que pasa con muchos artistas y autores es como que después te valoran tu arte, ¿verdad? Cuando ya no estás. Sí, bueno, Berechase era un gran amigo, es decir, de los que conocía desde Cuba y eso, como lo era el pobre Reinaldo Arena también. A mí me alegra mucho de que Reinaldo sí pudo disfrutar, exacto, es decir, de su de los beneficios de su obra, ¿no? Exacto, es decir, de que cogió fama, pero claro, esa epidemia que hubo, o pandemia, pudiéramos decirle, de otro tipo, que hubo en los años 80, acabó con mucha gente. Entre ellos, bueno, Severo Sarduy, que era uno de los directores de Edición Diceo en Francia, que era quien me había guardado durante cerca de 5, 8, 10 años los 3 primeros libros, esas 3 primeras novelas, entre ellas La Hostería del Tesoro. Murió. Mira, y es interesante cómo podés contar también tu acercamiento con toda esta gente como Reinaldo Arenas, como todos los personajes que de alguna manera estaban promoviendo también la literatura de Cuba en Estados Unidos, como tu caso también, ¿no? Te voy a decir cómo coincidimos en La Habana. Los cines de La Habana, lo que ponía eran unas películas rusas estrafalarias, increíblemente aburridas, y entonces nada más había un cine donde ponían películas, es decir, ya de clásicas, que era la Cinemateca de La Habana. Y entonces ahí en esa cinemateca yo conocí a Reinaldo Arena, me lo presentó un poeta fabuloso, pero que no ha salido de Cuba, se llama Delfín Prat, tremendo poeta. Ya estamos viejucones, ¿no? Pero Delfín Prat era un gran poeta, me presentó a Reinaldo, y entonces ahí, bueno,
congeniábamos por la misma situación. Éramos escritores que no poníamos acceso al mundo cultural de La Habana en aquella época, que no era nada extraordinario. Eran la gente que gritaba los voceros del régimen, ¿no? Del régimen, sí. Claro, hasta que bueno, llegó la época de que uno pudo salir en el año 80. Y por cierto, entonces, primero que nada me encontré, una vez iba en un show en New York y me entra un tipo gordo, ya más bien gordo, ¿no? Al subway y se sienta en sus asientos transversales, se sienta frente a mí. Oye, yo lo miro y digo, este tipo me parece conocido. Y ese me queda mirando también. Y de pronto digo, Reinaldo. Y dice, sí. Así nos encontramos nosotros, porque cada cual había salido como podía de la isla del puerto de Mosquito. Que por cierto, Roberto Madrigal tiene un relato sobre la salida esa del puerto de Mosquito. Vos cuentas en tu libro que a finales de los 70, que el gobierno, necesitando los dólares de la comunidad en el exilio, obviamente, permitió las visitas de la comunidad en el exterior, y eso reabrió los permisos de salida de la isla. Entonces vos comentas que para Bellecha, ¿cómo se pronuncia el apellido? Bellechaze. Ajá. Y Arenas y tus otros amigos como que le volvió la esperanza de escapar de la isla. Claro, pero bueno, nosotros realmente en un momento que un grupo de locos asaltó la embajada de Perú en La Habana, se asiló en ella. Un grupo de locos, eran centenares y centenares, y entonces el dictador, que ni me gusta ni pronunciar su nombre, dijo, bueno, aquí no se pueden ir el que le da la gana, cosas de eso. Porque claro, él sabía que si dejaba salir gente, le podía entrar dinero después del dinero, porque hoy en día lo que mantiene la isla no es la Unión Soviética, que desapareció, sino las remesas familiares. Las remesas del exilio. También, bueno, Venezuela y el loco de Nico Maduro, pues le enviaba petróleo y eso, pero Venezuela está en quiebra, totalmente en quiebra. Un cuarto productor de petróleo del mundo. Yo tengo muchas amistades en Venezuela porque yo he vivido en Venezuela y es terrible aquello. Pero bueno, entonces salimos en el 80 cada cual. También en tu libro tu viaje a Venezuela. Sí, pero bueno, cada cual salió por el puerto del Mosquito, como lo define, es decir, el relato ese de Roberto Madrigal lo describe muy bien, como podía. Uno, porque los CDR, que son los comités de vigilancia, te tachaban como un lumpen, es decir, un tipo que estaba contra el gobierno, un vago, el carajo. Entre ellos fue Reinaldo Arenas, un escritor internacional, lo votaron así. A mí, mi madre y mi hermana me pagaron el pasaje mío, de mi ex y del hijo, de mi hijo. Pero nada más me dejaron salir a mí. Después hubo que volverle a mandar el pasaje a ellos, ya por España, ¿no? Se fueron por España. Y así era como la cosa, cada cual salió como pudo. Y por eso te dije que como coincidimos Reinaldo y yo allá en un subway de New York. Y entonces él fue el que me puso en contacto con la editorial Las Américas, que fue la que me publicó entonces el Silencio de los 12. Y más tarde ya acá en tu libro relatas también cómo empezaste, cómo publicaste con este editorial. Sí, era un bandido, ¿no? Un bandido, porque era un libro, imagínate tú, un manuscrito hecho en una máquina vieja, on the wood, de eso, y no es lo mismo, es decir... y haces el comentario que Reinaldo Arenas te dice que estas editoriales avariciosas no leen más allá de la contraportada, o sea, ni siquiera te corrigen. Sí, eso, te cobran y ya. Eso lo dice Reinaldo, porque él lo aprendió y yo también lo aprendí de la mala manera. Esa primera edición de la Hostería del Tesoro, que tiene la portada de Jaime Bellochace, tenía muchas erratas y el carajo. Hoy en día incluso los
programas es decir, de como Word, etcétera, Page o de las Macintoshes, te corrigen las erratas, que no siempre, como es algo automático, pero te ayuda mucho a corregir eso, son correctores automáticos, ¿no? Pero bueno, aquello fue así pude salir y así pude tener mis primeros libros. Y ya después de eso, bueno, fui más o menos caminando en New York y eso, y entonces fuimos mejorando la cosa, ¿no? Cuentas también en tu libro que diste algunas clases, Ismael. Bueno, después de eso, estaba trabajando yo lo conseguí por el New York Times, no me lo recomendó nadie, en una editorial que publicaba en inglés y en español, ¿no? Y entonces estaba trabajando ahí y me recomiendan, es decir, que habían openings, aberturas allá por el Departamento de Defensa. Tienen una escuela, en aquella época eran 52 idiomas, donde ellos aprenden, los muchachitos esos que escuchan todo lo que nosotros hablamos, ¿no? Del National Security Agency. Y ahí me metí como 6 años y pico. Entonces, como estaba mucho más joven, aquello, Monterrey, California, es un lugar bellísimo, ¿no? Monterrey es un lugar bellísimo, pero también era muy aburrida, ¿no? Y entonces una oportunidad esa que me dieron un curso de verano en la Guardia Nacional para los muchachos de la Guardia Nacional, ¿no? Español, como profesor de español allá en New Orleans. Pues bueno, me pagaron un montón y medio, nunca me han pagado tanto en 2 meses. Y ahí dije, bueno, o me voy para Miami o me retiro aquí. Ahí me vine para acá, para Miami, ¿no? Y después de eso ya te dije que fui a Venezuela, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, acá he caminado mucho. Entonces, toda la historia la podemos encontrar en tu libro Años de Sobrevivencia, y le quería decir a la audiencia también que solo tienen que meterse a Amazon, poner Años de Sobrevivencia de Ismael Lorenzo. Van a tener un buen libro y que lo pueden pedir no solo para leerlo digital, sino que también les va a llegar en cualquier parte del mundo donde se encuentren, impreso y de buena calidad. Entonces, claro, ya te dije, la internet que creó como en el año 78, mira hasta dónde ha llegado. De la internet salieron las redes sociales y ahora tú estás allá en Francia, yo estoy en Miami, y podemos hablar, y entonces el libro de Amazon lo recibiste tú allá en Francia. Todo las cosas han cambiado mucho. Las dictaduras siguen, pero han cambiado la cosa, ¿no? Cada día hay menos, siempre hay fanáticos que lo siguen hasta lo último. Y Lisette, bueno, después de eso, bueno, quiero presentarte también, decirle a mi teleaudiencia que tú eres editora de la Casa Sur Ediciones, que tiene la base en Salvador y en Nantes, Francia. Sí, y también estamos en Houston. Y bueno, también, ¿verdad? Que yo cuando te conocí estabas por Houston, ¿verdad? Sí, también estamos en Houston, sí, es una editorial. Y también para todos los que desean escribir, pues estamos a la orden en corrección de texto. Publicamos también en Amazon, pero también publicamos libros impresos que van directamente a las librerías. Así que creo que esa es la ventaja, ¿verdad? Como decíamos al principio, Ismael, hemos colaborado tantos años y que con la internet todo se hace como más cercano. Así que nos pueden encontrar, tenemos Facebook e Instagram, o escribirnos a casasurediciones@gmail.com. Pero quiero hacerte yo la pregunta, después de Años de Sobrevivencia, ¿viene otro libro? Bueno, Lisette, tú sabes que uno dice nunca escribe el último libro hasta que se muera. Mientras tanto, exacto, Años de Sobrevivencia es mi penúltimo libro. Exacto, exactamente. Entonces, no es el último, es el penúltimo. El penúltimo libro, hasta que, bueno, venga el otro. Déjame también decirle a la teleaudiencia que Lisette Rivas, ella es subdirectora de Creatividad Internacional, que ya llevamos 12 años y pico de creada. 12 años, sí.
La creamos en diciembre de 2008. Y entonces fue caminando. Y Contamos van, ya se con publicamos. 6.000 foros de discusiones, ¿verdad? No, 18.000 blogs y como 6.000 foros de discusión. Entonces, y normalmente diariamente se publica 3, 4 cosas, 5 cosas. Acuérdate que cuando se creó no habían prácticamente redes sociales, estoy hablando de 2008. Después de eso, bueno, más o menos se creó más o menos por el mismo tiempo Facebook, pero Facebook tenía una cantidad de plata atrás muy grande, ¿no? Y ha crecido y bueno, no es lo mejor culturalmente, pero es un medio, es una ventana, como no son las otras es redes. Es una ventana de exposición, sí. Exacto. Hay mucho talento dentro de creatividad internacional. Claro, entonces, y hay toda una serie de, es decir, de gente, a mí, te lo voy a decir la verdad, Lizeth me ha dado una serie de ideas que me han ayudado a sobrevivir, ¿me entiendes? Aunque parezca que no, ella es una mujer muy inteligente. Entonces. Aunque parezca que no. No, pero la gente no piensa que las mujeres son inteligentes, coño. Esa es la cosa. Ya me hiciste reír. Entonces, pero Lizeth, es decir, me da una serie, eso sí siempre lo confieso, ¿no? Me da una serie de ideas que me han valido mucho. O sea, me ha ayudado en los años de sobrevivencia. Bueno, oye, Lizeth, se nos acaba el tiempo. Te agradezco mucho tus ayudas, no solo este programa, sino en todos los que llevamos ya como 337 programas. Y a cada rato miro en YouTube y tenemos los concursos también. Ah, sí, el de Reinaldo Arenas, que está recibiendo manuscritos del 15 de septiembre hasta el 15 de octubre, este año en poesía. Y también vamos a hacer una antología de relatos navideños. Estaremos recibiendo entre el 1 de agosto al 1 de septiembre. Entonces, ¿qué te iba a decir? Bueno, te agradezco mucho todas las ayudas que me has dado y seguimos en esto. Entonces, seguimos colaborando y recuerden que pueden buscar en Facebook a Creatividad Internacional y también a Casa Azul Edición. Así que síganos y ahí ponemos todas las noticias de la industria editorial y cinematográfica. Bueno, muy buenas tardes. Sí, todavía, por allá todavía es buenas tardes, porque por aquí es buenas mañanas. Hasta la próxima. Bye, Lizeth. Chao, chao.